Hola, mi nombre es Eugenio San Martín y yo les voy a hablar sobre los hidróxidos, oxiácidos, oxosales y sales binarias. Pero primero que nada les voy a hablar sobre los hidróxidos. Un hidróxido es una unión resultante tras la división del agua. Al reaccionar con metales suelen formar sustancias básicas, aunque realmente son anfóteros. De acuerdo con la teoría ácido-base de Arrhenius, las bases son aquellas sustancias que van a liberar un hidróxido al medio. La teoría Bronsted-Lowry afirma que la base o el hidróxido es aquella sustancia que va a aceptar o recibir protones. Para poder medir la concentración de los iones OH, se utiliza el potencial del hidróxido. El ion hidróxido, pues como su nombre lo indica, va a tener siempre una carga negativa y es -1. Un ejemplo sería así como se presenta en la imagen. Bueno, 8.1 y 8.2. Se nombran utilizando la palabra hidróxido seguida del metal con indicación de su valencia después del paréntesis. Si tuviera más, pues lo indica. Y un ejemplo sería el Ni o H2, es el hidróxido de níquel 2. El CaH2 es el hidróxido de calcio. El 8.1, así como se muestra en la imagen, es el AuOH3, es el hidróxido de oro 3. Y así como se muestra en la imagen 8.2, es NaOH, es hidróxido de sodio. Y a continuación les voy a hablar sobre los oxiácidos. Ahora les voy a hablar sobre los oxiácidos. Al ácido que dispone del oxígeno se le denomina oxiácido, que son compuestos ternarios que están formados por un oxígeno, un hidrógeno y un no metal. El no metal se encuentra en el centro. Se obtiene al agregar una molécula de agua que correspondiente al oxiácido, y la nomenclatura fundamental del ácido es oxo, dixo, trixo, y pues es según el número de oxígenos más el no metal que terminado en ico, seguido del número de valencias en números romanos entre paréntesis. Si hay un átomo del no metal, también lleva prefijo. La nomenclatura sistemática es oxo, dixo, y aquí es según el número de oxígenos más el no metal en ato, seguido de la valencia en números romanos más hidrógeno. Si hay un átomo del no metal, también lleva prefijo. La nomenclatura tradicional no cambia con respecto, sí cambia con respecto a las anteriores, solo que aquí empieza en ácido y aquí se divide en 4, depende de las valencias que tengan los no metales. El primero empieza en empieza en ácido, luego sigue hipo, luego sigue el no metal, luego sigue oso. La segunda empieza en ácido, luego sigue el no metal y después sigue oso. Y la tercera es ácido, el no metal, después sigue ico. Y hay una cuarta y última que empieza en ácido, luego es peri, el no metal y acaba en ico. Y les puse una serie de ejemplos, que es HBO2, que es ácido metabórico, que se encuentra en la figura 9.1.
HPO3, que es ácido trioxifosfórico, que se encuentra en la 9.2, y H3PO4, que es tetraoxofosfato 5, hidrógeno, y se encuentra en la figura 9.3. Y a continuación les voy a hablar sobre los oxosales. Ahora les voy a hablar sobre los oxiácidos. Al ácido que dispone del oxígeno se le denomina oxiácido, que son compuestos cuaternarios que están formados por un oxígeno, un hidrógeno y un no metal. El no metal Bueno, ahora les voy a hablar sobre los oxosales. Bueno, el concepto de un oxosal aparece en el espacio de la química. Se trata de una sal de un oxócido. Una sal es un compuesto que está formado por el enlace de iones diferentes a su carga. Y un oxócido es un ácido que presenta oxígeno. Y se trata de un compuesto que es creado por una molécula de agua y una de un óxido no metal. Ya lo había mencionado. Y cuando el oxoácido se obtiene de un hidróxido, se obtiene una sal. Esto puede afirmarse que el origen de las oxosales se encuentra en el reemplazo de los hidrógenos por el metal. En la fórmula general, en donde M es el elemento metálico y su valencia. El resto de los elementos y subíndices son vistos en los oxócidos. Bueno, en stock el nombre del metal seguido de su valencia en números romanos y entre paréntesis. En la tradicional, la parte que procede del oxiácido lleva la terminación hipo, ito, ito, ato, perato. El nombre del metal lleva los sufijos oso o ico, según su número de valencia. Ninguno sí es, la valencia es única. La sistemática, bueno, se denomina con el nombre del anión, seguido del catión y seguido del prefijo que indica el número de átomos del elemento metálico. En el caso de que los aniones se encuentren en paréntesis, el número de aniones indica mediante los prefijos griegos. Para 2 bis, para 3 tris, para 4 tetraquis y así sucesivamente. Bueno, un ejemplo puede ser F2SO4, 3 sulfato de hierro, Na entre paréntesis NO3, bueno, NO3, nitrato de sodio, como se presenta en la figura 11.1, y Ca entre paréntesis el ClO4, 2 bis entre paréntesis tetraoxoclarato entre paréntesis el número romano 7 y cerrar paréntesis de calcio. Luego sigue, esto se presenta en la figura 11.2. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las sales binarias. Las sales binarias son compuestos químicos que están formados principalmente por una unión de un elemento metálico con una potencial de una ionización baja y un elemento no metal con una alta afinidad por los electrones electronegativos. Este tipo de compuestos químicos son denominados sales binarias. La formulación de las sales sigue el modelo de M, que es el elemento metálico, y N, que es el elemento no metálico. Bueno, y como se muestra en la fórmula, X son las valencias del no metal y Z son las valencias del elemento metálico. Y la tradicional, bueno, la nomenclatura tradicional de las sales binarias se realiza nombrando el elemento no metálico con
pues terminando en uro, siendo del elemento metálico. Bueno, aquí les muestro una pequeña tablita de cómo serían los prefijos en cada caso, si tengo una valencia, dos valencias, tres valencias, cuatro valencias. Ahora el stock, la nomenclatura de las sales binarias se comienza nombrando la raíz del elemento no metálico y terminando en uro, siendo de la valencia de la valencia en números romanos entre paréntesis y siendo del metálico junto al prefijo correspondiente a su valencia. Y la sistemática es una nomenclatura que se indica mediante un prefijo, el número de átomos del elemento no metal seguido del elemento no metálico y terminando en uro, que todo ello seguido del elemento metálico con su prefijo correspondiente. Bueno, los prefijos correspondientes o utilizados de los números de átomos, la nomenclatura son para 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa y 7 hepta. Y pues aquí les puse unos ejemplos. AU2S es monosulfato de dioro. Y FBr3 es bromuro de hierro 3. Li, fluoruro de litio. Así como bueno. Y por mi parte sería todo y muchas gracias. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las sales binarias. Las sales binarias son compuestos químicos que están formados principalmente por una unión de un elemento metálico con una potencial de una ionización baja y un elemento no metal con una alta afinidad por los electrones electronegativos. Este tipo de compuestos químicos son denominados sales binarias. La formulación de las sales sigue el modelo de M